Canal 1 presenta Artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias, porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Artículo 18. Empiezo este programa con una pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale su vida? No tiene precio, ¿verdad? Cualquiera de nosotros daría todo lo que tiene para salvar la vida de una hija, una madre, un hermano o nuestra propia vida. No importa cuánto cueste, siempre estaremos dispuestos a pagar lo que sea para salvar esa vida. Después de todo, ¿de qué sirve el dinero si ya estás muerto? Hace poco murió el presidente del Banco Santander de Portugal contagiado por coronavirus. Ningún familiar, ningún amigo pudo asistir a su funeral. Su hija, conmocionada por el fallecimiento, dijo: «Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo tan simple como el aire. El dinero se quedó en casa». Es que el coronavirus no distingue entre los que tienen mucho o poco dinero. Tampoco si somos latinos, chinos, europeos, gringos o africanos. Y no hay dinero en el mundo que pueda comprar una vida. Pero sí debe haber dinero para que menos gente muera, para curar a quienes pueden salvarse, para mantener un sistema de salud eficiente, con médicos, paramédicos, tecnólogos, enfermeros bien pagados y con implementos adecuados. Sí debe haber dinero para socorrer a los que viven del día a día y no pueden salir a trabajar porque están en cuarentena. Y si salen, corren el riesgo de contagiarse y morir. Hoy los ecuatorianos estamos gastando todo lo que tenemos y podemos para salvarnos. Y está bien, porque primero es la vida. Pero debemos estar conscientes de que la cuenta que más tarde tendremos que pagar será muy alta. La pandemia agarró al Ecuador en plena crisis económica y con un precio del petróleo por los suelos. Tendremos que pagar lo que nos está costando atender a nuestros contagiados y además tendremos que pagar lo que hemos perdido como país por dejar de producir. Es decir, hay que pagar dos cuentas. La cuenta de lo que nos cuesta sanar a nuestros enfermos y enterrar a nuestros muertos, y la otra, las enormes pérdidas que quedan por la falta de producción. Pero entre tanta penumbra por el futuro, también hay luces que nos dan esperanza y nos hacen creer en ecuatorianos extraordinarios, ecuatorianos que hoy, en medio de esta crisis, se destacan. Algunos entregándose de cuerpo entero al voluntariado para llevar medicinas y alimentos a los más afectados. Otros poniendo su dinero y persona, organizando agrupaciones de ayuda para adquirir respiradores, kits para realizar pruebas, canastas con medicamentos y víveres. A todos ellos hay que agradecerles por cubrir en parte la incapacidad estatal. De estos temas trata nuestro programa de esta noche, producido desde la cuarentena con Lucero Llanos en la investigación y reportajes y Jorge Niola en la edición y producción. Empezamos con la primera parte. ¿Cuánto nos va a costar este virus? ¿Qué y cuánto está gastando el gobierno en ayuda? ¿Y cómo lo vamos a pagar? El costo de una pandemia es incalculable, pues además de las vidas de quienes perecen afectados por la enfermedad o agobiados por la situación, están los costos que se generan por la emergencia propiamente dicha.
y por lo que se deja de percibir. Para este 2020, el presupuesto destinado a salud fue de 3.888 millones de dólares, cifra que según el Ministerio de Finanzas estaba distribuida de la siguiente manera: 1.609 millones para personal, 1.056 millones para bienes y servicios de consumo, entre los que constan 139 millones para medicamentos y 176 millones para dispositivos médicos, y también 126 millones para infraestructura, es decir, a razón de 324 millones para cada mes del año. A inicios de abril, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, informó que el gobierno nacional ha destinado 200 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus en Ecuador. Con estos recursos adquiriremos los insumos médicos necesarios para atender los casos de la COVID-19 y el equipamiento para habilitar un mayor número de unidades de cuidados intensivos y de salas de aislamiento en todo el país, lo que nos permitirá minimizar los efectos de la pandemia de manera más efectiva y eficiente. Pero para responder a una emergencia no solo se debe operar desde el sector salud, sino desde todas las instancias estatales posibles. Para cubrir estas necesidades, el Ministerio de Finanzas ha solicitado ayuda internacional. Un instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional que arribará en la tercera o cuarta semana de abril, que son cerca de 500 millones de dólares. Segundo, financiamiento por parte de los organismos multilaterales como BID, Banco Mundial y CAF, también por cerca de 500 millones de dólares. Ya hemos programado varias de esas operaciones justamente para atender la emergencia. En consecuencia, nosotros esperamos esos 500 millones de dólares distribuidos, insisto, entre Banco Mundial, BID y CAF. Es así como se prevé que lleguen 26.3 millones por parte del Banco Mundial, 25 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y 51 millones de la Corporación Andina de Fomento. Con esos 100 millones de financiamiento, el gobierno deberá cubrir otros rubros, como el bono de $60 durante los meses de abril y mayo para unas 400.000 personas que trabajan por cuenta propia, que viven del día a día y cuyos ingresos son inferiores a $400 mensuales. Primero, el bono de protección familiar, que pasamos, y el presidente lo anunció hace 2 semanas, en 400.000. El día jueves lo anunció que se amplía esa cobertura social a 950.000 personas. Es decir, hemos creado una de las redes de protección social más fuertes de la historia del Ecuador. En total vamos a beneficiar alrededor de 2 millones de familias. ¿Cómo? ¿O por qué estos números? 1.025.000 personas reciben el bono de desarrollo humano, el bono variable, el bono Joaquín Gallegos Lara y el bono para personas con discapacidad. Sumado a los 950.000 familias, estamos llegando a los 2 millones de familias que serán protegidos por el gobierno nacional. ¿Quiénes son los beneficiarios? Es una pregunta importante. Son artesanos, personas que viven del día, comerciantes ambulantes, albañiles, personas que tienen un pequeño bazar. Esa es la forma de proteger a la familia ecuatoriana. El segundo punto de la política que se ha establecido es la entrega de kits de alimentos a lo largo y ancho del país. A hoy domingo hemos llegado ya a 400.000 kits que han estado en todos los territorios del país. Solo en Guayaquil 120.000 kits, que se suman a las cerca de 200.000 bonos de contingencia que han sido cobrados ya hasta la fecha. Bonos de contingencia, no se diga los demás bonos que están llegando ya a cerca de 700.000 bonos que han sido cobrados por las familias. ¿Pero cuánto estamos dejando de producir? El 17 de marzo, el viceministro de Producción, Jackson Torres, manifestó que las pérdidas económicas de la segunda semana de marzo fluctuaban entre los 200 y 300 millones de dólares. Bueno, estamos realizando los cálculos, aproximadamente podemos llevar en estos 5 o 6 días aproximadamente unos 200, 300 millones de dólares. Es complicado porque aún no lo podemos medir, porque en tema de exportación se sigue exportando.
Se sigue exportando, lo que se está haciendo mucho más lento la llegada y la salida de los productos. Sectores productores y exportadores como el florícola, camaronero, bananero o el de la pitahaya se han visto golpeados debido a que mercados importantes como China y Europa han disminuido el volumen de compras. En anteriores programas hemos destacado que nuestros héroes de esta tragedia son, sin duda alguna, todas aquellas personas que trabajan en los sistemas de salud, tanto público como privado. Todos ellos, desde médicos, tecnólogos, enfermeros, paramédicos, sin olvidarnos del personal de limpieza tan necesario en estos momentos, de los administradores y proveedores. Todos son nuestros héroes. Y no nos cansaremos de decirlo, porque arriesgan su vida para salvar otras vidas. Algunos han entregado su propia vida. También hemos destacado el trabajo que realizan algunos buenos funcionarios públicos, encabezados por el vicepresidente Otto Sonneholzner, así como la labor de algunas instituciones que han estado a la altura de la circunstancia. Un aplauso para ellos, aun cuando esa es su obligación, porque para eso están en esos cargos, para servir. Pero hay quienes, sin tener la obligación de actuar en esta emergencia, sin que nadie les haya pedido que hagan algo, tan solo porque sintieron que lo que hace el Estado nunca será suficiente y porque no soportan ver el dolor de lo que está pasando en Ecuador, se levantaron de su comodidad, salieron de su zona de confort y decidieron arrimar el hombro, unos más que otros, o todos dentro de sus posibilidades, haciendo lo que mejor saben hacer. No son pocos, son muchos, y cada día se suman más. En una situación como la que vivimos, la sociedad civil juega un papel clave en la resolución de problemas, así como en la canalización de diferentes tipos de ayuda. Así tenemos, por ejemplo, grupos de profesionales que ofrecen consultas vía telefónica o internet y sin costo, con el objetivo de descongestionar las casas de salud y de brindar soporte emocional. Constan el staff de médicos de la Red de Salud de la Arquidiócesis de Guayaquil, estudiantes y profesores de universidades, como la UES Católica y de Guayaquil, por solo nombrar algunos ejemplos. También varias iniciativas de gestión de recursos y distribución de los mismos. Por ejemplo, Carla Morales, activista que durante el terremoto de 2016 gestionó ayuda para Manabí y Esmeraldas y que también impulsa el programa Let Girls Rise, se vuelve a hacer presente a través de su fundación, la cual ha emprendido no solo una campaña de donaciones con el apoyo de personas naturales y empresas al interior del país, sino fuera de él a través de la iniciativa Every Breath Ecuador. Otro activista que presta su contingente es Wilson Merino, de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Con el proyecto Dona para que no salgan, a través de un número de WhatsApp habilitado, los voluntarios coordinan con los donantes el sitio del que se retirarán los alimentos a donar. Esta fundación, además de colaborar con Guayaquil, ha entregado en Quito más de 1.000 kits con alimentos e insumos de seguridad entre población vulnerable. Y al momento ofrece su sede para que médicos y personal de salud puedan hospedarse y evitar poner en riesgo de contagio a sus familias. SOS Familias es otra iniciativa a cargo de la Red de Apoyo Emergente de Guayaquil, en la que participan el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, la Federación de Barrios de Guayaquil y más de 40 organismos locales que buscan ayudar a personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad a través de un registro emergente, para que de esta manera se pueda ofrecer ayuda alimentaria, psicológica, médica y otras formas de apoyo a más de 1.400 familias. En Guayaquil también se formó un comité especial de emergencia por coronavirus, con integrantes de diversas cámaras, Junta de Beneficencia, Solca, Espol, distribuidoras de fármacos, estudios jurídicos y personajes como el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
Entre las labores del comité está la gestión de un lote de medicinas para el coronavirus, así como la creación del fideicomiso Comité de Emergencia de Guayaquil, a través del cual recibirán aportes de fondos. Otra gestión importante es la que llevan a cabo organizaciones de la sociedad civil en conjunto con la empresa privada. Por ejemplo, Unidos Alimentamos Más Personas, en la que intervienen el Banco de Alimentos Diaconía, la Arquidiócesis de Guayaquil, Fieles de la Comunidad Evangélica, el Grupo Guayaquil Preparada Siempre y Almacenes Tía. De esta manera, los clientes de la cadena de tiendas, ya sea en los establecimientos o en línea, se sumarán a la campaña a través de la compra de kits de primera necesidad, mientras que la empresa donará otro. Salvavidas es otra iniciativa enfocada en la recaudación de donaciones para la adquisición de equipos médicos destinados a fortalecer la capacidad del sistema de salud. Esta campaña la lleva a cabo el Banco de Guayaquil, entidad que aportó $5 millones para estos fines, así como 25 respiradores mecánicos para Solca y $1 millón para alimentos. Otra entidad financiera que se ha sumado a las labores filantrópicas es el Banco del Pichincha, con $10 millones, también para la compra de insumos médicos, los cuales serán canalizados a través de un fideicomiso, supervisado por universidades del país. Para contrarrestar el impacto económico surgió la campaña Salva un Comercio, impulsada por la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, que busca mantener la actividad de las pequeñas y medianas empresas del país, mediante la venta de sus productos en línea. Y para ayudar a quienes tienen dificultades para enterrar a sus fallecidos, hay quienes elaboran ataúdes sencillos a bajos costos, como los ebanistas Joseph Guillén, quien cobra $15 por mano de obra para armarlos siempre que lleven los materiales, o Edison Cagua, quien construye ataúdes por $130 o $100. Algunas empresas que trabajan con madera se han sumado a la oferta de opciones económicas, mientras que personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social de Ambato también aportan con la elaboración de ataúdes para enviar a Guayaquil y canalizarlos a través de la Fuerza de Tarea Conjunta. Además, han nacido iniciativas de personas naturales, agrupaciones de amigos o familias que procuran alimentación a personas en situación de calle o aquellos que viven del día a día. De esta manera queda claro que ninguna iniciativa es pequeña, pues todo cuenta y puede hacer la diferencia. Seguramente se nos quedan muchos nombres. Muchas personas se suman a diario al voluntariado y muchas empresas van sumando su aporte económico a las distintas organizaciones que se han creado. Lamentamos no poder nombrar a todos. Uno de los más destacados ha sido sin duda Guillermo Lazo. De las cuentas que he sacado, él y su familia han aportado algo así como $7 millones. Algunos dirán que lo hace por política. No lo sé. Solo sabemos que esos recursos se han convertido en salvación para muchos. Dejemos que sea el mismo Guillermo Lazo quien nos diga cuánto ha dado, cómo lo maneja y si lo hace por política o no. Pues le envié un cuestionario para que responda a estas interrogantes. Además le preguntamos cuánto nos va a costar esta crisis y qué sugiere él para salir de ella. Aquí la entrevista. ¿Cuánto ha aportado usted y su familia en donaciones económicas o materiales para ayudar a que más ecuatorianos se recuperen y que sus familiares pasen estas necesidades extremas? En la primera semana, la primera preocupación que yo tuve es sobre la alimentación de las familias que viven del día a día, sobre todo de aquellas mujeres, madres solteras, mujeres abandonadas que viven con $1 al día y que quizás hoy ni ese dólar lo pueden conseguir. Por lo tanto, llamé a la Iglesia Católica, a la Arquidiócesis de Guayaquil, y el Banco Guayaquil hizo una donación de $250,000 y personalmente mi familia y yo hicimos una donación de $100,000 para 3 objetivos. Primero, alimentación, segundo, medicinas y tercero, también preocupado por aquellos sacerdotes que hoy no pueden recibir limosnas porque las misas se celebran sin público y ellos también son seres humanos de los cuales tenemos que preocuparnos.
Posteriormente, el Banco Guayaquil ha hecho una donación de 25 respiradores, digamos, de alta complejidad, que fueron entregados a la Clínica Kennedy de Guayaquil y se entregaron a una clínica privada porque allá están yendo todos los ecuatorianos, inclusive aquellos que se hacen atender en clínicas privadas bajo convenios con el Ministerio de Salud Pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Luego, con un grupo de ciudadanos guayaquileños, quiteños, cuencanos, decidimos crear el fideicomiso Salvar Vidas. Este fideicomiso Salvar Vidas nace con una importante donación del Banco Guayaquil por $5 millones. 5 millones de dólares. Y mi familia, personalmente, mi familia y yo daremos una contribución adicional de $500,000 a este fideicomiso, que tiene por objetivo comprar insumos y equipos médicos para atender las emergencias que se presenten. Hasta el momento, en la primera semana de operaciones del fideicomiso, hemos conseguido donaciones adicionales por $3 millones. Estamos cerca ya de $9 millones en donaciones. De esos $9 millones, al momento se han comprado ya cerca de $5.200.000 en equipos que se están entregando al Ministerio de Salud Pública, a la Policía Nacional para sus hospitales de Guayaquil y Quito. Se va a entregar a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a Solca y al municipio de Guayaquil. ¿Qué tipo de equipos? En una descripción muy general. Fundamentalmente respiradores. Los respiradores que hemos entregado hasta el momento son 54 respiradores en total al Hospital del Guasmo, a Monte Sinaí y a la Clínica Kennedy. Y adicionalmente, en el fin de semana estaremos entregando 200 respiradores Bortran, que son respiradores de un solo uso, de los cuales 100 entregaremos al Ministerio de Salud Pública, quien ha dispuesto que 50 vayan al Hospital del Guasmo Sur y 50 vayan al Hospital de Monte Sinaí. Y los otros 100 de este fin de semana se los entregaremos al municipio de Guayaquil como un apoyo para la apertura de la antigua maternidad Sotomayor, maternidad que está siendo adaptada como un nuevo hospital por el municipio de Guayaquil. Hemos comprado también estos aparatos, implementos médicos para intubación. Hemos comprado equipos, digamos, estas pantalonetas y chalecos protectores para los médicos y para las enfermeras, gafas y todos los sistemas de protección que ellos requieren. Bueno, la verdad que si usted me pide detalles de estas compras, pues no tengo en la memoria todos los datos, pero son cantidades importantes que hemos venido adquiriendo y que vamos a seguir adquiriendo para colaborar con estas instituciones: el Ministerio de Salud Pública, Municipio de Guayaquil, Junta de Beneficencia, Solca y la Policía Nacional. Además de donar dinero, usted está gestionando y organizando la entrega de estos insumos. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, la verdad que con la ayuda de todos los integrantes del fideicomiso, personas tan eficientes como Iván Vaquerizo Alvarado, como Carlos Cueva, Aparicio Caicedo, Alfredo Borrero, Marco Miranda, Heinz Meller, Daniel Coronel, el apoyo del presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, de Angelo Caputi, de Julio Macliff, de mis hijos Guillermo Enrique, Santiago y Juan Emilio. Hemos estado organizando junto con Eduardo Bonilla también toda una pequeña gobernanza del fideicomiso, que está compuesto por la Junta de Fundadores, un directorio, un director ejecutivo. Tenemos una comisión técnica que la preside el doctor Alfredo Borrero, quien en coordinación con el Ministerio de Salud Pública nos recomienda al directorio cuáles son los equipos y materiales a comprar. Tenemos al doctor Eduardo Erdocia,
un joven médico que nos ha ayudado mucho como la persona que va a los hospitales, entrega los equipos y tiene una misión. Nosotros no entregamos cajas. Eduardo Ordocia se queda ahí hasta ver que los equipos estén instalados con la ayuda de los proveedores y estos equipos funcionen. Y ya están funcionando y en este momento salvando vidas en el hospital del Guasmo Sur, en Monte Sinaí y también en la clínica Kennedy, en las 3 clínicas Kennedy de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué facilidades, aparte de la entrega de recursos, está ofreciendo su banco para que aquellas personas que tienen créditos y que quizá más adelante no puedan pagarlos, tengan la posibilidad y facilidad de hacerlo? Mire, ese es un asunto que realmente yo ya no lo manejo. Yo dejé de ser presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil en mayo del año 2012. Ciertamente soy uno de sus principales accionistas, mantengo relación con la administración, pero realmente es una pregunta que debería de contestarla el presidente ejecutivo del banco. Lo que yo puedo añadir nada más es mi experiencia, porque obviamente en toda mi vida profesional, 50 años de trabajo, he tenido que manejar crisis. Y recuerdo una de las principales, la del año 99. Y la mejor manera de salir adelante es en una relación cara a cara, el banco con el cliente, caso por caso, solucionando los problemas. Yo no conozco en mi vida a ningún banquero tan torpe que no quiera ayudar a sus clientes. Es realmente la misión de un banco, colaborar y ayudar a sus clientes, y no tengo la menor duda de que Angelo Caputi está trabajando en esa línea junto con mi hijo Guillermo Enrique. ¿Hay afán político electoral en lo que usted está haciendo? Mire, señor Cuesta, es evidente, es público y notorio que yo llevo 10 años ya en actividad política. He sido 2 veces candidato a la presidencia de la República. La leyenda urbana dice que gané en el 2017. Eso dice la leyenda urbana. Pero bueno, yo no he escondido mi interés de volver a ser candidato en el 2021. Lo he dicho con absoluta y total claridad. Eso en primer punto. En segundo punto, sí, yo estoy en campaña humanitaria para salvar vidas en este momento. Y le voy a decir, si alguien me dice que claro, como tú eres político te dedicas a esto, bueno, al menos salvo vidas. Hay otros que no hacen nada más que criticar, nada más que ofender, nada más que insultar. Así que, aunque sea por razones políticas, salvemos vidas, señor Cuesta. Eso es lo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos, dedicarnos a trabajar y no a criticar. Según sus cálculos, ¿cuánto le va a costar al Ecuador esta pandemia? Déjeme ponerlo en contexto, esta pregunta que usted me acaba de hacer. Esta no es una crisis solamente en el Ecuador, como todos sabemos. Es una crisis global. El día lunes de esta semana fui invitado a un coloquio internacional a través de medios digitales, donde participaron como panelistas varios presidentes de gobierno y primeros ministros y secretarios del Tesoro de España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Australia y los Estados Unidos. Escuché todas las presentaciones de ellos y le puedo decir que a todos los países los ha tomado por sorpresa este virus, los ha golpeado, y más o menos el consenso de todos los que participaron es que el mundo será menos rico o más pobre en un 10%, como lo queramos llamar, en 10 puntos porcentuales sobre el Producto Interno Bruto global. Si traemos esa cifra global hacia el Ecuador, yo me atrevería a decir que el Ecuador, luego de la pandemia del coronavirus, será un país con un Producto Interno Bruto un 15% menor del que teníamos antes del coronavirus. Es decir, una economía de 100.000 millones de dólares se va a reducir a cerca de 85.000 millones de dólares. ¿Cuánto va a costar? La verdad que no tengo elementos de juicio como para atreverme a dar una cifra de cuánto le puede costar al Estado ecuatoriano esta crisis.
Lo que sí me apena es que quedó a prueba, con este coronavirus, quedó a prueba la debilidad institucional del Ministerio de Salud y de todas las instituciones del Estado. Hay una reacción muy lenta, y yo creo que la ayuda privada que estamos dando a través de Salvar Vidas y otras iniciativas tan positivas como Salvar Vidas vienen a suplir esa deficiencia de una estructura estatal muy débil. ¿Qué tan difícil o dolorosa será la recuperación? ¿Podremos solos o tendremos que ser rescatados, como ya se anuncia un rescate para Italia y España, que son países del primer mundo? Mire usted, en el panel del día lunes alcancé a hacer una pregunta y les dije, ya he escuchado el diagnóstico de cada uno de sus países desarrollados, sin duda, países ricos. ¿Qué han pensado ustedes para los países pobres, pequeños y débiles institucionalmente como el Ecuador? Y la respuesta fue de alguna manera muy amable, pero desconcertante, porque fueron francos en decirme: los países grandes tendremos tantos problemas que la cooperación internacional realmente va a disminuir, es decir, poco podemos esperar de los grandes. Y complementaron la respuesta diciéndome: va a haber que hacer una reforma, será necesaria una reforma de los multilaterales, fortalecer al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, a la CAF, a todos los mecanismos de cooperación multilateral. Pero yo creo que eso no es suficiente. El Ecuador, como todos sabemos, es un país que no emite moneda. Nuestra moneda es el dólar y no podemos emitir moneda. Y de alguna manera vemos cómo ahora esa es, en cierto modo, una debilidad en la crisis actual. No estoy proponiendo dejar el dólar, cuidado, el dólar hay que mantenerlo como moneda en el Ecuador. Pero vemos países como Perú, que anuncia un rescate de cerca de 12 puntos del Producto Interno Bruto. Chile está hablando de 4 puntos del Producto Interno Bruto. Colombia está pidiendo una ayuda de cerca de 11.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y anuncia un plan de rescate equivalente entre 4 a 5 puntos del PIB. Si tomamos como referencia esos números, el Ecuador va a requerir cerca de 4.000 a 5.000 millones de dólares para poder salir de esta crisis. ¿De dónde van a salir esos 5.000 millones de dólares? De los organismos multilaterales. Y además creo yo que el Ecuador va a requerir de una generosa renegociación de la deuda externa. Y cuando digo generosa, una quita, como dicen en Argentina, de por lo menos un 50 o 60% del valor de la deuda y luego el saldo renegociarlo a muy largo plazo con una baja tasa de interés. En alguna medida estoy recordando aquel plan Brady de la década de los 90 del siglo pasado, cuando se renegoció la deuda externa de América Latina bajo este mecanismo de una reducción por un lado y pasar la deuda con un balloon payment a 30 años con una tasa de interés fija que los países iban pagando solo los intereses y claro, el capital después de 30 años para una deuda con el sector privado internacional que llega a cerca de 18.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo no soy tan pesimista respecto de cómo vamos a salir adelante. Yo creo que el mundo es eterno. Dios nos los dio para que vivamos acá, hagamos lo mejor posible de nuestras vidas y nuestro país también es eterno. Esta es una crisis. Va a doler y ya está doliendo en la familia ecuatoriana. ¿Cuántos han perdido muchos familiares? ¿Cuántos están en sus casas sin poder salir a trabajar? Son cerca de 4,5 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, esto ya está sufriendo, causando dolor. Ya hay sufrimiento y preocupación en todos nosotros, en todos los ecuatorianos. Pero yo les quiero decir que mantengamos la esperanza, porque tenemos salida. Pero para salir necesitamos estar unidos todos juntos unidos, apuntando a una sola línea, sacar adelante al Ecuador. ¿Que nos va a costar a esta generación? Por supuesto que sí. ¿Que nos va a costar a los que más tenemos? Por supuesto que sí.
pero tenemos que heredar un país viable a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y por eso la salida no es simplemente patear el problema hacia adelante. No, señor. La salida es solucionando el problema. Hoy yo estoy dedicado a salvar vidas. Después veré la manera de dedicarme a salvar la economía del Ecuador y sobre todo a salvar el empleo. ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar, tanto en materia de salud, para que esto no vuelva a ocurrir, como en lo económico? Bueno, una lección que nos deja esta crisis es que las principales ciudades del Ecuador, como Quito, Guayaquil, Cuenca, no tienen un sistema de salud cantonal regido por los municipios de estas grandes ciudades. Para mí queda en eso en evidencia. Veo bien el esfuerzo de Guayaquil de rehabilitar la maternidad de Guayaquil. A propósito, el fideicomiso Salvar Vidas está donando a la maternidad de Guayaquil, al municipio de Guayaquil, 200 camas clínicas, aparte de los respiradores que vamos a entregar, los kits para la intubación y también todas las ropas que vamos a entregar para los médicos que van a trabajar ahí. La primera lección: hay que fortalecer sistemas de salud seccionales en las grandes ciudades del Ecuador. Segunda lección: yo creo que en aquella década perdida nos construyeron edificios y nos dijeron que habían hospitales ahí. El problema es que no había equipamiento y tampoco personal. Por lo tanto, hacia el futuro, un gobierno responsable debe de preocuparse por, primero, equipar hospitales. Segundo, contratar médicos, pagar buenos médicos. Y por último, en conjunto con las universidades, debemos de desarrollar estudios sobre cómo ser más eficiente en la provisión de servicios de salud a todos los ecuatorianos. Para que un país produzca, especialmente en época de crisis, es necesario que la gente, que el ciudadano, tenga dinero en sus bolsillos para que consuma, y ese consumo genere elaboración de productos y que estos productos sean distribuidos a través del comercio. Algo que han hecho otros países como Estados Unidos. Incluso la zona euro mantiene tasas de interés cero, o algunos países como Suiza, Suecia o Japón mantienen tasas negativas con el único objetivo de que el dinero circule. En Ecuador los bancos deberían repensar una tasa de interés que fomente los créditos y promueva nuevamente la producción. Seamos claros en esto. Japón emite su propia moneda. Estados Unidos emite su propia moneda. Y Europa emite su propia moneda. Ecuador no. Ecuador tiene al dólar por moneda. Por lo tanto, ahí hay una inflexibilidad. En segundo lugar, no confundamos la labor de un banco central con la labor de un banco comercial. Cuando se habla de una tasa de interés cero o negativa de un banco central, eso no significa que los bancos japoneses están prestando a la misma tasa que el Banco Central, porque no hay que confundir emisión de moneda, que no tiene ningún costo más allá de la impresión de los billetes para un banco central, de lo que es un préstamo bancario de una banca comercial de cualquier país del mundo, donde la tasa de interés se construye de el costo de fondos, es decir, lo que un banco paga por los depósitos que capta, los costos de operación de ese banco y, en el caso de Ecuador, unas tasas impositivas y además impuestos exclusivos para la banca que equivalen a cerca del 60% de sus utilidades. Es decir, parte de la tasa de interés de la banca comercial, una parte importante son impuestos que recibe el gobierno, es decir, ineficiencias estatales que se trasladan al sector privado por la vía de impuestos a la banca y la tasa de interés al sector productivo. Y eso es lo que tenemos que cambiar en el Ecuador. Le agradezco a Guillermo Lazo por sus respuestas. Nuevamente gracias, señor Cuesta. Gran oportunidad haber estado con ustedes y a través suyo con todas las familias ecuatorianas. Que Dios bendiga al Ecuador. Amigos, el tiempo se nos ha acabado. Les agradecemos su sintonía y les doy un fuerte abrazo a todos. Cuiden de los suyos y cuídense ustedes también. Buenas noches.